Hola, les doy la bienvenida al podcast del mes de la historia LGBTIQ+, Cuba. Y hoy tenemos acá a nuestro invitado especial, Adiel, que nos acompaña desde Brasil, un gran activista por los derechos LGBTIQ+ en Cuba. Bienvenido, Adiel. Gracias, bien, gracias por el recibimiento y por la invitación a poder compartir, poder conversar un poco sobre las temáticas que tanto nos apasionan, ¿no? Así mismo, las temáticas que tanto nos apasionan y que tanto hemos trabajado también en este sentido en Cuba. Entonces, bueno, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo empezaste en el activismo LGBTQ+ en Cuba y por qué? Bueno, primeramente yo provengo de una familia cristiana y mi vida entera fue metido dentro de la iglesia. Ujú, Por lo tanto, yo me demoré bastante en asumirme, aunque ya lo sabía desde siempre, ¿no? Desde siempre uno sospecha ujú, que no es igual que el resto de las personas. Y ya después cuando uno va creciendo se va dando cuenta que en efecto es diferente, ama diferente, siente diferente al resto heteronormativo. Pero mi lucha fue muy grande, entonces yo me demoré mucho tiempo, desde que yo tenía conciencia plena, más o menos los 11 años de que yo era gay, hasta que me asumí a los 20 años, fue un proceso desgastante, doloroso, porque envolvía mucha culpabilidad y ya, mucho sentimiento de estar haciendo lo incorrecto ante los ojos de Dios y aquel miedo por el pecado y por perder a la familia, a mis amigos, porque toda mi vida estaba construida en función de la iglesia. Pero a los 20 años, yo, bueno, me enamoré de quien fue entonces mi primer novio ujú, y decidí dar el paso, decidí romper con todo y, y asumirme abiertamente gay. Y fue un proceso difícil, fue un proceso muy desgastante, fue un proceso de grandes rupturas personales, familiares, profesionales, de, de aspiraciones en mi vida. Y fue tan duro, fue tan doloroso también el proceso de aceptarme y de asumirme y de poder congeniar mi fe cristiana que nunca perdí porque la sentía parte de mi esencia como persona. Y al mismo tiempo congeniar mi orientación sexual, homosexual. Ese proceso fue tan desgastante, tan doloroso, tan disruptivo que yo decidí que tenía que hacer algo para que las personas como yo, cristianas y gay, lesbianas, trans, bisexuales, no pasaran o al menos tuvieran una esperanza de que sí se puede, de que no hay nada de malo en nosotros y por eso decidí que yo tenía que hacer algo para hacer la diferencia en la vida de las personas como yo, pero al principio no sabía muy bien cómo hacerlo, o sea, era ujú. simplemente la voluntad, el deseo, el yo quiero hacer algo, tengo que hacer algo, sentía que era una necesidad. Sí, las ganas. Eh, Así entonces, o sea, yo pertenecía a la Convención Bautista Occidental, como todo el mundo sabe, yo estuve 20 años dentro de la Convención Bautista Occidental y ahí cuando me asumo gay me paso para la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba, que es una denominación bautista en Cuba más progresista, más inclusiva y demás. Y ahí empecé a dar mis primeros pasos Ujú, dentro de lo que yo creía que era en aquel momento el activismo. ujú, Una cosa muy personal, dentro de mi propia comunidad de fe, que me dio el espacio, mis pastores, que me dieron el espacio para en las clases, en los estudios bíblicos, ahí yo iba poco a poco insertando algunos elementos sobre la diversidad sexual, un proceso también complicado, porque sí, me imagino. mismo que era una iglesia progresista, tenía un montón de gente todavía retrógrada, entonces Claro. empezar a insertar esas temáticas era complicado. Ahí después me envolví con el Centro Martin Luther King, que me dio algunas herramientas eh, sobre eh, trabajo comunitario y tal, que me ayudó entonces a ir llevando esas temáticas un poco más efectivo. Hasta que en 2012 yo conozco a Lainez Araley, que Ujú, en aquel momento era teóloga dentro de la Fraternidad de Iglesia Bautista, estaba recién graduada del seminario, ujú, había un grupo LGBT dentro de la primera Iglesia Bautista de Matanza.
Ya yo sabía del grupo por mi pastora, pero nunca había tenido el chance de conectar con ella, con Elaine, que era en aquel momento la coordinadora del grupo. Y en fin, la conozco en un evento de la iglesia, conectamos y ahí empezamos ya me incluyo en el nuevo grupo ese que estaba formándose. Y en el año 2013 o 2014, si mal no recuerdo, comienza el proyecto Abriendo Brechas de Colores, con Elaine como coordinadora general y yo como asistente de coordinación. Y a partir de ahí empieza ya mi trabajo ya formalmente dentro del activismo LGBT y más dentro de la fe cristiana, porque yo siempre quise desarrollar el activismo desde una identidad y una perspectiva cristiana. Ese era mi objetivo fundamental. Y a partir de ahí empezó, bueno, todo mi caminar formalmente, yo siempre lo digo, Ujú. formalmente dentro del activismo, año 2014, 2013, uno de esos 2 años, no me recuerdo muy bien. Sí, Ya han pasado ya por lo menos 10 años de sí. eso. Yo empecé en el 2013, así que empezamos más o menos el Empezamos mismo en el mismo año. tiempo, Sí. más o menos. Y ya, pues ahí comenzó todo. Después vino bueno, ahí nos envolvimos con la red Humanidad por la Diversidad en aquel momento. La Y red de luego jóvenes. con las redes jóvenes, en fin, y nos envolvimos con las redes comunitarias del CNC. Yo creo que la gran mayoría de los activistas LGBTIQ más cubanos no Empezamos por podemos, ahí. aunque Ujú. por más crítica que le hagamos al CNC, Sí, que las merece, sí. no se puede negar que muchos de nosotros empezamos por ahí. Es una realidad. Y, y nos abrieron un espacio cuando no existía espacio. Eh, Ahí luego del 11 de mayo de 2019, no, un poquitico antes. No, después en 2015 fundamos la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, de la cual yo Ujú. fui miembro del grupo organizador, del grupo fundador y de la directiva original de la Iglesia, que, con todas las características que la Iglesia de la Comunidad Metropolitana tiene. Luego, en 2018, yo termino mi trabajo con la Iglesia de la Comunidad Metropolitana porque trabajé en Santa Clara Ujú. como seminarista. De En acuerdo. fin, teníamos todo un trabajo muy fuerte ahí. Ujú. Ahí en 2018 yo termino mi trabajo con la Iglesia de la Comunidad Metropolitana y organizamos el proyecto. Primero era el Grupo Puentes en Ujú. Matanzas y luego lo que se convirtió en Matanza Ciudad Inclusiva, que fue, pudiéramos decir, el gran proyecto de mi vida, Ah, en coordinación con Joel Kij y con Yadiel, sí. que fueron mis grandes mis colegas y mis amigos. Y fue, bueno, el gran proyecto que llevamos adelante, Matanza, que se convirtió, yo lo digo con mucho orgullo, en referencia Mm. en muchos sentidos, ¿no? Por lo sostenido, por el impacto que tuvo, por la organización y por el alcance que también tuvo, no solamente en Matanzas, o sea, trascendió las fronteras de Matanzas, trascendió las Sí. aspiraciones que teníamos originalmente. Y nosotros tenemos, bueno, yo siento mucho orgullo del trabajo que hicimos y que continúa, porque el proyecto continúa Claro. en Cuba aún después que yo sé. Claro, genial este pequeño recuento de cómo comenzaste y seguiste tu vida en el activismo y en tu caso particularmente es muy especial porque comenzaste de la religión y Sí, seguiste en el camino de la religión fue ahí, haciendo el siempre, activismo ahí, que es desde mi punto de vista uno de los lugares más complejos para hacer activismo LGBTQ+, teniendo en cuenta indudablemente. todos los fundamentalismos, ¿no? Y nada, agradecerte también por ser parte de ese cambio y en un medio que es realmente bien complejo, ¿no? Entonces, otra pregunta que quería hacerte sería, ¿cuáles han sido las temáticas que más, en las que más te has involucrado dentro del movimiento LGBTIQ+? Porque sé que dentro del matrimonio y tal, tú fuiste uno de los grandes activistas, uno de los activistas que tuvo un gran impacto en la aprobación del matrimonio igualitario en Cuba. Si me pudieras hablarse de eso. Sí, Ujú. yo creo que las dos temáticas en las que más yo me he involucrado desde el punto de vista y que forman parte incluso o formó por mucho tiempo parte de mi vida, Ujú. era mi día a día, fue por un lado la temática del matrimonio igualitario, Ujú. que desde 2015, o sea, yo me involucré en la demanda por ese derecho desde 2015, no fue con la reforma constitucional. En 2015, el CNSEX, en una de sus jornadas en el pabellón Cuba,
decidió, una idea que a Mariela se le ocurrió, hacer las primeras bendiciones de parejas, casamiento Mm, simbólico, sí. como parte de las actividades de la jornada. Eso fue año 2015, Mm, en mayo de 2015. Y nos pidió al proyecto Abriendo Brechas de Color que fuéramos los organizadores de la ceremonia para bendecir esas parejas. Nosotros en ese tiempo habíamos traído a Troy Perry de la Iglesia de la Comunidad mm, Metropolitana, a los obispos, en fin, había un montón de gente, además de muchos pastores y pastoras cubanos, bautistas, presbiterianos, cuáqueros, que yeah, estaban ahí. Y bueno, fue toda una super celebración. Y se escogieron tres parejas para que leyeran los votos matrimoniales. Una de hombre, una de mujeres y una de hombre y mujer. La de hombre fuimos Lash y yo. mm, Eh, que Lash y yo ya estábamos en una relación desde 3 años atrás. Nosotros nos conocimos en 2002 y eso fue en 2015. O sea, fuimos los seleccionados para leer los votos matrimoniales. Y además ese día mismo fuimos parte de un material que se estaba grabando por la Deutsche Welle porque ya se pretendía empezar a empujar la temática mm, más abiertamente dentro de la agenda LGBTIQ más cubana. Una temática, el matrimonio igualitario siempre fue una temática que al principio Mariela no quería tratar, no quería ujú, tocar, eso estaba como medio oculto, ahí después los activistas, mucho antes que nosotros, empezaron a presionar, ahí, y ya en 2015 ya la cosa parecía ser más seria. sí. Ya por lo menos se pretendía ponerlo dentro de la agenda oficial de las demandas, ¿no? Al menos oficial desde el CNC. Sí. Entonces ahí entramos nosotros a jugar y a partir de ahí empezamos nosotros en la lucha por el matrimonio igualitario, sobre todo a través de, por ejemplo, conferencias, paneles, eventos públicos, cada vez que teníamos una oportunidad. Eh, Poníamos el tema en la palestra pública, discusión, y tal. Y durante 3 años fue así, fue intentando sensibilizar sobre la importancia del matrimonio igualitario. Y luego en 2018, cuando empieza la reforma constitucional, que es cuando por primera vez empiezan los debates a grande escala sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo género, ahí definitivamente yo empiezo a tomar un papel pudiéramos decir, eh, destacado, o se me empezó a destacar. Ujú, Eh, yo lo confieso, yo no pretendía nunca ocupar ningún espacio así de destaque ni nada por el estilo, pero, pero lo que me llevó a eso fue el hecho de yo estar haciendo apología a favor del matrimonio igualitario desde una identidad cristiana. exacto. Y eso fue lo que catapultó el activismo que yo estaba haciendo. Curiosamente, por los opositores al matrimonio igualitario, fueron los que Ujú, catapultaron el trabajo que uno hacía, fueron los que los visibilizaron, ujú, porque en su intento de oponerse a lo que nosotros estábamos proponiendo, empezaron los contraargumentos, empezaron los debates, y eso empezó a escalar, sobre todo en las redes sociales. Las redes sociales fueron el gran amplificador de todo lo que se estaba haciendo, todo lo que se estaba diciendo. Y fue eso, a raíz del hecho de estar defendiendo un derecho ujú, eh, para las personas LGBT desde una identidad cristiana, en un momento en que no todo el mundo lo estaba haciendo, que eso es otra cosa importante. Habíamos muy pocas personas dentro de la fe cristiana que estábamos dispuestos a hablar abiertamente sobre el tema en exacto. redes sociales. Incluso los que lo hicimos, estoy hablando de mi parte, estoy hablando también de la gente de la comunidad metropolitana que ya venían trabajando también en Ujú, ese sentido. Lo que le hicimos fuimos cuestionados incluso por personas que después, algunos años después, se posicionaron a favor del matrimonio igualitario. En aquel momento fuimos cuestionados porque estábamos hablando desde la identidad cristiana, cuando eso no era un tema que estaba resuelto dentro de la iglesia. recuerdo la polémica y también la homofobia online que recibiste y recibieron muchos de Fue, los que fue, fue hablaron. horrible, fue muy horrible porque Fue bien difícil. obviamente cuando uno empieza ya a ser reconocido, ya la cara empieza a conocerse, los argumentos empiezan a conocerse y los opositores no encuentran la manera de convencerte, entre comillas, Ujú, pues entonces te atacan. exacto. Bueno, por supuesto, recibí amenazas también,
por parte de grupos religiosos, de algunos religiosos específicamente. En fin, fue un periodo bien difícil que tuvo su destaque fundamental a partir de 2018. Entonces, ese fue uno de los ejes principales. El otro eje en el que yo trabajé mucho tiene que ver bueno, con lo que estábamos hablando del tema de la religión y cómo Ujú, la fe cristiana tiene que eh, reconocerse como una religión eminentemente, o que ha sido eminentemente homofóbica, pero que ujú, necesita cambiar si quiere ser coherente con el mensaje del Evangelio de Jesús, que es un mensaje de exacto, amor y de inclusión. Y que muchas iglesias, de hecho la mayoría de las iglesias hablan de eso, pero no lo pueden. exacto. Eh, y, y yo creo que ese trabajo fue, pudiéramos decir, el que más me apasionó desde el principio, porque los frutos los fui viviendo con el tiempo, ¿no? Yo creo que las cosas uno no las ve inmediatamente y yo Claro. recibí muchas incomprensiones. Fue muy complicado llevar todo eso adelante, pero se hizo y, Sí, yo- claro. y, y yo, y yo me siento feliz de poder ver cómo hoy pastores y pastoras que en algún momento me cuestionaron un poco, hoy hablan y yo no reprocho el hecho de que hayan tenido una posición para mí Claro. incoherente en algún momento de, mejor no hablamos de esto, no, mira, vamos a hablarlo calladito, vamos a hablar no sé qué, porque tú no mejor no dejas ese tema al lado, porque esas cosas me las dijeron Sí, muchísimo. claro. Y ahora no, ahora como ya el tema ya se convirtió en agenda pública, en qué sé yo, hasta escuchamos al mismo Díaz Canel hablando del tema, Ujú, o sea, ya de pronto ya era políticamente correcto hablar del asunto y ya se sentían más cómodos hablando, ¿no? claro. Y yo no les reprocho eso. Yo lo que me interesa es que ahora haya un nuevo entendimiento del asunto y una nueva perspectiva del tema y me alegro mucho de que hay algunas iglesias, sobre todo, que están dando pasos bien buenos en el tema de la diversidad sexual y de género, como la Iglesia Presbiteriana Reformada, por ejemplo, que ha sido visible el cambio que han dado, no el cambio, porque ellos ya venían con una trayectoria, pero cada vez es más evidente. Y bueno, las otras dos iglesias que son eminentemente LGBT en Cuba, de las cuales yo tengo el orgullo de haber sido parte de sus equipos fundadores, que una es la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, que ya hablamos, y la otra es la Iglesia Ujú, Verdad y Refugio Inclusivo, que desde 2019 está trabajando en Cuba, y que yo fui parte de su equipo fundador, y además fue el que redactó sus primeros estatutos. Yo me metí un mes entero escribiendo los estatutos de esa iglesia. qué bueno, qué bueno. Y entonces también tengo el placer de poder haber contribuido ahí, ¿no? Pero yo creo que esos ha sido como los dos grandes ejes fundamentales en los que yo más me he envolvido, el matrimonio igualitario y la diversidad sexual y género dentro de las iglesias. Aunque, por supuesto, siempre me he considerado aliado y apoyo incondicionalmente otras temáticas, como Claro. la lucha contra la lesbofobia y los Homofobia. derechos más específicos de las mujeres lesbianas y sobre todo el tema de las personas trans, Las personas del cual trans. yo me siento un aliado incondicional y apoyo siempre, 100%. Así mismo. Siempre has sido un aliado y siempre has trabajado de una manera bien, bien intensa en estos temas. Realmente el activismo en Cuba te debe mucho, ¿No? Adiel. Que nos conocemos hace tiempo y hemos trabajado juntos. Hemos trabajado Eh, muchísimo. Sí. sí, entonces quería preguntarte cómo llegaste a relacionarte con el mes de la historia LGBTIQ+, y por qué crees que sea importante el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Desde el equipo. Bueno, yo creo que en Mes de la Historia ahora mismo es uno de los proyectos que está haciendo que el activismo LGBTIQ más en Cuba permanezca a pesar de todas las condiciones terribles que sabemos que se están viviendo en Cuba ahora mismo y que dificulta tanto el hacer activismo, que dificulta tanto la vida en Cuba, pero Ujú, específicamente hacer activismo en Cuba ahora mismo es todo un desafío y yo, en fin, yo admiro y mis respetos y mis consideraciones para las personas que continúan manteniendo la llama viva así mismo. del activismo en Cuba. Y yo creo que una de los proyectos que está llevando que está manteniendo la llama en ese sentido es el mes de la historia LGBTI+, y además cubriendo un nicho
que es tan esencial, tan importante como es el tema de la historia, Sí, eh, que, que no siempre es bien tratado, bien contado, o es manipulada en beneficio siempre del poder, ¿no? Y qué bueno ujú, que existe un proyecto como este, que puede dar desde el activismo una voz diferente y contar también la historia desde el activismo. Yo creo que esto es exacto. Creo que ahí radica la principal importancia, ¿no? ahí Y está, te, para mí ahí está el gran aporte que está haciendo el mes de la historia al activismo. Y yo lo conozco a raíz de un curso que se dio, de hecho se el promovió en las posgrado redes sociales. de Raúl Pérez Monzón. Eso, el Ujú, curso que dio Raulito en La Habana. Universidad Que de La bueno, a Habana. través de ti fue que yo llegué a él porque Así mismo. me supe que estabas involucrado y Nuestros ahí entonces caminos siguen involucrándose. así mismo, que fue a través de ti que llego Ujú, al curso y ujú. ahí conozco el mes de la historia. Y bueno, por supuesto, ahí después empezaron también las relaciones de amistad. Eh, ya contigo ya venían desde mucho antes, la articulación juvenil, La por articulación allá, juvenil por allá en el desde 2016. 2016, exacto. Así mismo. Y después, bueno, la amistad con mi querido Raúl y con Shelman y con Richard, o sea, con todo el equipo de trabajo del mes de la historia que han hecho una excelente labor en ese sentido. Y fue por ahí, por donde lo conocí, por el Exacto. curso. Y por eso yo creo que es tan importante que el curso ese se mantenga, ¿no? Yo, a pesar de las Sí, condiciones, ojalá también creo se que pueda seguir dando. ojalá y se siga impartiendo y se sigan gente sumando, gente buena así como tú. Em, entonces, otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué piensas del activismo LGBTQ más cubano actualmente? Bueno, tiene que ver con lo que estaba hablando ahorita. Ujú, Yo creo que está viviendo un momento de grandes desafíos. Pero yo le agradezco mucho, bueno, a Dios desde mi espiritualidad y ujú, sobre todo a la gente que está ahí viviendo el día a eh, día en Cuba. Le agradezco que mantengan la llama encendida. Hace 3 días estaba hablando yo con Yadiel porque ellos están planificando acciones y tal. claro, Y entonces me estaba pidiendo un contacto. Y estábamos conversando sobre eso. Justo él me estaba diciendo, hacer ahora mismo cualquier cosa aquí está súper difícil porque todo está caro, porque no encuentras los lugares, porque no encuentras la comida, porque no encuentras esto, porque no encuentras lo otro. Entonces, obviamente tú no puedes hacer nada en ningún lugar si tú no tienes las condiciones económicas que te sostengan. exacto. La economía es la Y base las de todo, decía el sospechas mismo Carlos Marx. y las aprobaciones que también son, es Esa es un la tema otra parte, aparte, porque sí, esa es la otra parte, porque como nosotros hacemos sí, activismo independiente, porque es activismo es activismo independiente, independiente, exacto. no está vinculado a CNSX y de hecho muchas veces es satanizado por el propio CNSX. Ujú, Hacer activismo independiente en Cuba es es una terrible. odisea Ujú, casi imposible, sobre todo en estos tiempos tan difíciles de más encerramiento que está teniendo el gobierno cubano con respecto a la sospecha que tiene con respecto a todo lo que no sea institucional. Y de hecho nosotros ya tenemos la experiencia de haber trabajado en el activismo independiente en Cuba con sí. todos los retos, con todos los desafíos, con toda la presión con la que uno trabaja en Cuba, con todo el hostigamiento incluso, porque eso hay que decirlo y hay Hay que que ser muy decirlo, es sincero, hostigamiento, es es, muy, vigilancia, es es una vigilancia presión. permanente, Ujú. un desgaste psicológico, Es emocional, tener cuidado con todo lo que vayas a decir, todo lo con que cómo vas te a vayas a decir tiene que ver expresar, cómo lo en vas a... dónde. Es, Es desgastante. es muy desgastante. Entonces, si tú además de la falta de alimentos, la falta de corriente, la falta de no sé qué, lo caro que están todas las cosas por los precios, además de eso, tú recibes hostigamiento por estar realizando una buena labor, pero lo estás Exacto. haciendo fuera de las instituciones. Es un desafío. Yo admiro, Ujú. yo veo ahora mismo bueno, a los muchachos de Media Historia, Mm, veo a las muchachas trans, a Mel, con todo su sí, activismo y las cosas maravilloso el tan lindas que activismo que están está haciendo Mel, haciendo. Melissa, con las subalternas Meli, ahora. exactamente, las muchachas Lien. Ujú. de ICM, Laine, Ivy, las muchachas Ujú. de la iglesia Refugio Inclusivo, y obviamente los muchachos de Matanza Ciudad Inclusiva, Joelki, Sí, Yadiel, Joelki, Ariel, y la Jessica. muchacha de Santa Clara, Ujú. Larisa y Laritza, Mariana, Verde, Verde. con el trabajo que Ujú. está haciendo, en fin. Mariana. Yo admiro tanto, tanto el activismo que ellos están haciendo ahora mismo, Igual yo. porque lo están haciendo en unas condiciones tan desafiantes
que yo, a veces yo me siento, yo digo, ¿qué hago yo aquí? Yo tengo que estar allá y intentar aportar de alguna manera, o si estoy aquí, intentar apoyar de alguna manera, porque yo me siento a veces en la impotencia Y es lo que de no estamos poder haciendo ayudar al más. final, aportando nuestro Exacto. granito, aunque sea desde lejos, Eh, pero estamos. y yo, exacto, el apoyo siempre va a estar. Yo, por ejemplo, yo cuando veo cualquier acción que ellas van a hacer, yo lo primero que hago es replicar y replicar y replicar como Sí, sí, un sí. loco por las redes sociales, porque yo siento que al menos algo uno tiene que hacer desde aquí, desde la distancia, por Exacto. quienes todavía están allí manteniendo la llama encendida y porque te queda un montón de cosas por hacer, Un porque el montón. activismo en Cuba no acabó, no va a acabar nunca, No va a acabar pero que nunca. nadie piense con la aprobación del Código de la Familia se ganó la batalla. No, El para Código de la nada. Familia Siguen existiendo crímenes de odio, sigue existiendo una homofobia terrible, transfobia, lesbofobia, exacto. Y desde el sigue punto de vista existiendo legal todavía tenemos un feminicidios, montón. men, Exacto. Exacto. Y desde el punto de vista 23 legal todavía mujeres tenemos muertas en lo algunos que va de vacíos. años, en fin. Exacto. Y, Y va a seguir y- existiendo en estas condiciones económicas tan terribles, la presión, el estrés aumenta, la exactamente. criminalidad aumenta. Exacto. Es una Exacto. Y realidad. siempre los grupos más vulnerabilizados son los que Exacto. pagan las consecuencias. Y decía, y además en materia legal todavía tenemos un desafío porque tenemos la ley de salud que todavía ni siquiera ha salido del anteproyecto. Tenemos, no sabemos qué va a pasar con la temática trans, si por fin va a salir Exacto. la ley de No hay una registro ley civil, si va a haber una ley trans, pendiente. no tenemos una ley sobre feminicidio, no tenemos Exacto, el feminicidio constatado, no exacto, tenemos el crimen de odio como exactamente, una pena exactamente. Son un específica que montón lo de, lleva. No, sí, no, exacto. nos queda mucho Tenemos un todavía. montón de vacíos, exacto, un montón de Ujú. vacíos, un montón de retos todavía por delante. Y aunque uno ya no esté dentro de Cuba, uno sigue manteniendo el vínculo con Cuba, sigue manteniendo el enlace con Cuba. Y para mí, que todavía estas cosas todavía no se hayan aprobado, me genera ansiedad, A mí también. porque, porque uno no deja de ser activista, donde quiera que uno esté. Exacto. Ni aunque quiera. Míranos aquí, Así en otros mismo, míranos países aquí. y siguiendo apoyando el movimiento del activismo Así cubano. mismo, así mismo. Entonces, Jadiel, la última pregunta que te tengo es, ¿qué consejo le darías a las personas que hacen activismo LGBTIQ más en Cuba y teniendo en cuenta tu experiencia? Bueno, ¿Qué consejos crees que le podría... yo creo que hay dos cosas que como activistas nunca podemos perder. Y uno es el, el, el- las energías, la fuerza, la tenacidad, la constancia. Estoy intentando buscar la palabra exacta, pero es eso, la constancia para seguir haciendo porque es muy difícil y uno se deprime, Sí, cómo uno no. pierde las ganas de Te hacer, decepciona. te decepcionas muchísimo y hay un momento en que tú lo que quieres hacer es cortar los guantes y meterte en tu casa a encerrar. Exacto. Y no quieres saber nada de nada. Pero uno tiene que, y es normal pasar por eso, y es bueno pasar por eso, es legítimo pasar por eso, Exacto. sí, acontece. Pero también es legítimo, es bueno, es necesario sobreponerse, levantarse, respirar de nuevo y avanzar. Y avanza. Esa constancia uno no la puede perder. La otra es no perder algo que es doble, es la, no perder el sentido común, o sea, hay que saber dónde se está trabajando en Ujú. Cuba, con las condiciones con las que uno no puede, si uno quiere realmente tener un éxito en lo que estamos haciendo, uno no puede descontextualizar las acciones, uno no puede perder el sentido común. Bueno, estoy en Exacto. Cuba, ¿qué cosas puedo hacer que no me lleven a la prisión? Exacto. Qué cosas puedo hacer que, Exacto. que Y si puedan me tener un cuestionan buen... de qué manera voy a poder defenderme o si Exacto. voy a poder defenderme. Exacto, eso por un lado, eso sería el sentido común. Y por el otro, no perder nunca el miedo, porque, o no tener nunca miedo, o sea, es no Ujú. sentir temor por lo que pueda venir, porque van a venir. O sea, uno tiene que Sí, tener no sentido siempre. común, pero al mismo tiempo tiene que ser muy valiente, porque van a venir las Sí, cosas. ser Van a- activista en cualquier parte del mundo significa, y mucho más activista LGBTQ más, significa que vas a tener problemas. Porque Exacto, hemos sido históricamente movimientos y grupos de personas que somos contestatarias. Y exacto, hasta cierto punto vamos a estar en contra de lo que el gobierno, si no nos protege de la manera que debe protegernos, pues, y entonces así vamos a es. ser un grupo vulnerable. Ya. Y de hecho, qué bueno que tú mencionas eso, porque el activismo, yo siempre
siempre he dicho que ser activista es siempre ir en contra de la corriente y de los Y poderes. es de lo que está Y mal. porque, y yo sé, y para mí siempre hay una sospecha muy grande cuando alguien es activista Mm, y está a favor de los poderosos, está del lado de los poderosos. Eso para mí siempre va a ser un problema porque cuando ya tú te alías con el poder, tú respondes al poder y el poder exactamente, siempre se va a autoproteger. por Si tiene que supuesto. pasar por encima de los derechos de los demás, no pasa. Exacto. Entonces, el activista siempre tiene que ir en contra del poder, en contra de la corriente, siempre, 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 siempre. Entonces, yo creo que hay que ser muy, 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 muy valiente, muy decidido, hay que tener mucha, mucha capacidad de análisis del contexto, de la realidad, para poder ser activista y sobre todo en Cuba. En Y Cuba, mi exacto. Con consejo todas las es ese. condiciones que nosotros conocemos relacionadas con la política. Entonces, bueno, Adiel, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el día de hoy y nada, por compartir todos tus conocimientos, por tu buena energía de siempre. Y nada, que me ha alegrado muchísimo verte una vez más y compartir en un nuevo espacio. Gracias a ti, Entonces, Juanca, gracias a Raulito, gracias al ujú, mes de la historia por la oportunidad de compartir. Gracias por poder verte, porque yo creo que desde que estuviste en Matanza no nos veíamos. así mismo, desde junio de 2022. Hablando, exacto, hablando del mes de la historia. Ujú, Y qué bueno poder tener este espacio, poder, sé que van a haber otros activistas también que van a hablar sí, y qué bueno que podemos continuar compartiendo desde nuestra así, que es lo experiencia que realmente vale. y aportar. Sí, Exacto. así mismo, aportando nuestro granito de arena siempre que se pueda. Así, Entonces, un así. abrazote grande, se te quiere bien. Abrazo y todo. También. Chao, Chao. chao.